El doctor Harold Shipman era para sus pacientes el médico de cabecera perfecto, amable, cariñoso, confiable y siempre dispuesto a visitar a sus muchos pacientes en la comodidad de sus hogares. Era tan estimado que aquellos que lograban entrar en su lista de pacientes lo comparaban con ganar la lotería. Pero la verdad era que este amable doctor los estaba eliminando implacablemente, decidiendo cuándo era su momento de morir. Y en la cúspide de su reinado asesino, estaba matando al menos a un paciente cada semana, inyectándoles una dosis fatal de morfina. Se estima que durante un periodo de 20 años, se llevó la vida de al menos 250 de sus pacientes. No por error o como acto de misericordia, sino en un acto frío y calculado de asesinato. Aquí se muestra la vida del Dr. Harold Shipman, uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia del Reino Unido. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, y fue el hijo del medio de la devota metodista Vera y Harold Shipman. Tenía una hermana mayor, Pauline, y un hermano menor, Clive. El padre de Shipman era conductor de un vehículo pesado, y a pesar del estilo de vida bastante humilde de la familia, su madre creía que su familia, y en particular sus hijos, eran muy superiores a los demás en el vecindario, una creencia que inculcó en todos ellos. Pero fue Harold, su hijo favorito, quien fue distinguido de sus hermanos, y quien desde una edad temprana fue dominado por su madre. Ella controlaba cada aspecto de su vida, incluso dictaba lo que él vestía y los amigos que tenía. Este sentido de superioridad significaba que Shipman a menudo estaba aislado de sus compañeros y tenía pocos amigos, y las expectativas que su madre había puesto en él ejercían una presión indebida sobre el joven Harold. Sin embargo, en sus primeros años escolares se aisló. Aunque le resultó difícil cuando llegó a la educación superior, obteniendo solo calificaciones mediocres, una cosa que pudo mantener fue su arrogancia y aire de superioridad. Y aunque era un buen futbolista y atleta, aún luchaba por formar amistades significativas. La vida del joven Harold estaba por cambiar. Su amada madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón terminal, y Harold dedicó todo su tiempo libre a cuidarla, pasando horas sosteniendo su mano y hablándole mientras yacía postrada en la cama. Fue durante este tiempo que se fascinó con la morfina. Tras ver el alivio de su madre después de recibir la inyección de la droga, su dolor se alivió y la dosis le devolvió energía, trayendo de vuelta por un instante a la madre que adoraba. Esto tuvo un profundo impacto en Harold y se cree que influyó en sus acciones asesinas más tarde en su vida. El 21 de junio de 1963, cuando Shipman tenía solo 17 años, su madre murió. Al parecer, no lamentaba su pérdida y siguió con su vida como si nada. Pero se cree que su fallecimiento fue la razón por la que se decidió a ir a la escuela de medicina y estudiar para convertirse en médico. A los 19 años, se le otorgó una beca para la Escuela de Medicina de Leeds. Durante su tiempo en Leeds, conoció a su futura esposa, Primrose May Oxtoby. A la edad de 17 años, Primrose quedó embarazada, y poco más de 5 meses después, el 5 de noviembre de 1966, ella y Harold se casaron. Shipman se graduó de la Escuela de Medicina en 1970 e hizo su internado en el Hospital General de Pontefract durante 4 años. Hasta 1974, tomó un puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod en Todmorden, West Yorkshire. Para este momento, Primrose ya había tenido su segundo hijo. Por primera vez, el arduo trabajo y entusiasmo de Shipman le permitieron encajar bien y fue respetado y querido por sus pares. Sus prácticas médicas modernas se consideraron un regalo divino. Pero solo un año después, Shipman comenzó a sufrir desmayos. Mintió a sus colegas diciendo que tenía epilepsia,
pero en realidad se había vuelto adicto a la petidina, una forma sintética de morfina, y regularmente recetaba el medicamento bajo una serie de nombres falsos para su propio uso. La verdad finalmente salió a la luz cuando la recepcionista de la práctica notó discrepancias en el registro de medicamentos y alertó a los médicos senior. Se descubrió una red de mentiras, y cuando los socios confrontaron a Chipman, este entró en un ataque de ira incontrolable, un comportamiento totalmente fuera de lo común para el doctor normalmente compuesto. Más tarde se descubrió que había obtenido fraudulentamente suficiente morfina para matar a 360 personas. Shipman mató a su primera víctima conocida mientras trabajaba en Todd Morden. Su nombre era Eva Lyons. Murió el 17 de marzo de 1975, un día antes de cumplir 71 años. Alrededor de 30 minutos después, Shipman administró una inyección letal de diamorfina en presencia de su devoto esposo Dick, quien en ese momento estaba felizmente inconsciente de que acababa de presenciar el asesinato de su esposa. Al igual que su madre, Eve padecía de cáncer terminal. Y Shipman pudo haberlo considerado un acto de compasión. Independientemente de sus motivos, marcó el comienzo de un reinado asesino que duraría otros 23 años. Shipman fue despedido de la práctica y multado con 600 libras, pero el Consejo Médico General no tomó ninguna acción adicional contra él. En lugar de eso, recibió una carta de tono firme y pudo seguir ejerciendo como médico general. Este fue un error crucial, ya que si se hubiera actuado, los futuros empleadores habrían conocido sus delitos menores, salvando muchas vidas. Tras su despido, Shipman asistió brevemente a una clínica de rehabilitación de drogas en York y trabajó como oficial médico por poco tiempo, además de algunos trabajos temporales para la Junta Nacional del Carbón. En 1977, Shipman consiguió un puesto como médico general en el Centro Médico Donnybrook en Hyde, cerca de Manchester. Para entonces ya tenía 4 hijos. Nuevamente fue bien recibido por sus colegas, y a pesar de que los socios senior eran conscientes de su mala conducta en su puesto anterior, le creyeron cuando dijo que había resuelto sus problemas y que ahora estaba limpio, y a pesar de su admisión de abuso de drogas, todavía se le daba acceso sin supervisión a sustancias controladas. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la personalidad de Shipman, y a pesar de que sus pacientes tenían total confianza en lo que veían como un médico de cabecera amable y trabajador, se había hecho conocido por ser grosero y sarcástico con sus subordinados, y solo mostraba su encanto con aquellos a quienes quería impresionar. En los años 80, Shipman siguió trabajando como médico de cabecera y se volvió el favorito de sus pacientes mayores por su disposición a hacer visitas domiciliarias. Sabían que, cuando dejó el centro médico Donnybrook, en 1992, tras pelearse con sus socios, había matado al menos a 74 pacientes ancianos, posiblemente más. En 1993, estableció su propio consultorio en la calle Market número 21, Hyde, Greater Manchester, en una nueva práctica donde empleó a su esposa Primrose como recepcionista a tiempo parcial. Atrajo a muchos pacientes que lo siguieron desde Donnybrook. Esto se debió a su experta manera de tratar a los pacientes ancianos y al amor y confianza inquebrantables que tenían en él como su médico. Sin embargo, para sus pacientes, que Shipman se estableciera por su cuenta fue un movimiento mortal. Ahora, lejos de las miradas indiscretas de los colegas, tenía total libertad para hacer lo que quisiera. No fue hasta principios de 1998 que los funerarios locales se alarmaron por la cantidad de personas que morían bajo el cuidado de Shipman. Observaron que la mayoría de los fallecidos eran mujeres de edad avanzada, halladas en sus hogares, sentadas en sillones o recostadas en camas, completamente vestidas y aparentemente en posición cómoda. Posiciones inusuales de muerte para la mayoría. Al mismo tiempo, los médicos de la clínica Brook Surgery se preocuparon por la cantidad de formularios de cremación que Shipman les pedía firmar. Según la ley británica, un médico de una práctica no relacionada debía contrafirmar los formularios de cremación emitidos por el médico fallecido. Ante estas preocupaciones, hicieron un poco de investigación por su cuenta y descubrieron que solo en 1997, 41 de los pacientes ancianos de Shipman habían muerto en casa y todos ellos habían sido cremados. Esto equivalía a una tasa de mortalidad 10 veces mayor con sus pacientes en comparación con la de ellos. De hecho, se volvieron tan sospechosos que informaron el asunto al forense local, quien notificó a la policía. Pero increíblemente, la investigación policial no pudo verificar ni la información más básica.
No entrevistaron a Shipman ni a los familiares del fallecido, y no lograron contactar al Consejo Médico General, quien habría revelado la mala conducta previa de Shipman. En cambio, confiaron en las notas médicas falsificadas por Shipman de los 19 pacientes que habían muerto recientemente, para hacer que las muertes parecieran genuinas. Este error crucial costó la vida de otros 3 pacientes. El 24 de junio de 1998, Kathleen Grundy, exalcaldesa de Hyde, fue hallada muerta en su hogar. Su familia fue alertada cuando ella no se presentó en un club para personas mayores al que asistía regularmente. A pesar de que Kathleen Grundy tenía 81 años, su muerte fue un shock para todos los que la conocían, ya que era enérgica y saludable y llevaba una vida activa en la comunidad. De hecho, era tan enérgica que muchos creían que viviría muchos años más. Se sabía que Shipman la había visitado solo unas horas antes, y él fue la última persona en verla con vida. Afirmó que visitó a la pensionista para extraerle sangre para un estudio sobre el envejecimiento que estaba realizando. Esto era una mentira completa, y cuando Shipman le dijo a la hija de Kathleen, Angela Woodruff, que no era necesario una autopsia, ella se volvió un poco sospechosa. A diferencia de muchas de las víctimas de Shipman, Kathleen fue enterrada, no cremada, y fue poco después del funeral cuando las alarmas comenzaron a sonar para su familia, cuando se reveló que toda su herencia, que ascendía a $380,000, había sido dejada al Dr. Shipman. Angela, que era abogada, pidió examinar el testamento, y de inmediato notó discrepancias flagrantes en la redacción, y creía que la firma de su madre había sido falsificada. De hecho, el documento parecía amateur, por lo que de inmediato sospechó y llamó a la policía. Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998 y detenido en la estación de policía de Ashton-under-Lyne, donde se le interrogó sobre la muerte de la señora Grundy. Durante el interrogatorio, Shipman fue despectivo y grosero, e incluso sugirió que la señora Grundy, de 81 años, era una consumidora de drogas. Pero pronto comenzaron a revelarse todos los crímenes de Shipman, y no tardó mucho para que la policía de Greater Manchester se involucrara en la investigación del mayor asesinato masivo en la historia del Reino Unido. Durante el curso de la investigación, se exhumaron 11 cuerpos más, y rápidamente se hizo evidente que había un tema recurrente con todas sus víctimas. La mayoría vivía sola y había visitado a Shipman en su consultorio poco antes de fallecer. Después, él los visitaría inesperadamente en sus hogares, usualmente por la tarde. A pesar de la visita sorpresa, todos confiaban en él lo suficiente para invitarlo a tomar té. Después de administrar una inyección letal de morfina, generalmente bajo el pretexto de tomar una muestra de sangre, luego los haría parecer cómodos, ya sea sentados en un sillón o colocados en su cama. Shipman siempre estaba completamente vestido y nunca hubo indicios de que molestara a sus víctimas. Poco después de matarlos, alteraría sus notas médicas para asegurarse de que su relato coincidiera con los registros históricos. Otro patrón en sus asesinatos era que a menudo regresaba a la casa de su víctima sabiendo que los encontraría muertos y alertaría a las autoridades, y en muchas ocasiones enviaría a sus familiares tarjetas de condolencia preimpresas y sin firmar. También le gustaba regresar a las mismas calles en busca de nuevas víctimas, a veces incluso a la misma casa. Se piensa que Shipman mató 2 veces en el No. 2 Lee Fall Hyde, primero Alice Gorton, de 76 años, quien murió allí el 10 de agosto de 1979, y luego 9 años después, el 15 de febrero de 1988, Jane Jones, de 83 años, encontrada muerta en la misma casa. En la mayoría de los casos, sus asesinatos no fueron por misericordia, como muchos pensaron al principio, ya que la mayoría de sus víctimas estaban sanas. Finalmente, la policía acusó a Shipman de 15 cargos de asesinato y 1 de falsificación. El juicio de Shipman inició el 5 de octubre de 1999 en el Tribunal de la Corona de Preston. La fiscalía afirmó que Shipman había matado porque disfrutaba ejerciendo control sobre la vida y la muerte, y rechazó cualquier afirmación de que había actuado por compasión. Angela Woodruff fue una testigo clave, y su relato del evento que condujo a y después de la muerte de su madre fue crucial, y su declaración fue corroborada por un análisis de huellas dactilares que confirmó que el testamento alterado de su madre era una falsificación burda, escrita en una máquina de escribir encontrada en la casa de Shipman, y que su madre nunca había manejado el documento. El análisis informático
confirmó que los registros médicos de los pacientes fueron alterados pocas horas después de sus muertes. A medida que avanzaba el juicio, también salió a la luz la falta de compasión que Shipman mostró a los familiares del fallecido. Siempre se mostraba reacio a intentar reanimaciones de sus pacientes y a menudo fingía llamar a los servicios de emergencia en presencia de los familiares, sabiendo que sus seres queridos ya estaban muertos, aunque los registros mostraban que nunca se realizaron llamadas reales. Luego estaba la abrumadora evidencia de acaparamiento de medicamentos. Shipman recetaba constantemente de manera falsa morfina a sus pacientes y sobre-recetaba a otros, recolectando los medicamentos él mismo para usarlos como su veneno. Shipman se mantuvo arrogante y altivo durante todo el proceso. Cambiaba constantemente su historia y distaba de ser el médico cariñoso que sus devotos pacientes describían. Tras escuchar todas las pruebas, el jurado se convenció de la culpabilidad de Shipman y lo halló unánimemente culpable de los 15 cargos de asesinato y uno de falsificación. El juez dictó 15 cadenas perpetuas y una sentencia de 4 años por falsificación, la cual conmutó a cadena perpetua completa, eliminando la posibilidad de que Shipman fuera liberado. Ni Shipman ni su esposa Primrose mostraron ninguna emoción cuando se leyeron el veredicto y la sentencia. Shipman se convirtió en el único médico británico en la historia legal del país en ser condenado por asesinar a sus pacientes, aunque solo fue declarado culpable de matar a 15. Esto se debió a que, a la luz de la publicidad en torno a su primer juicio, cualquier juicio posterior no sería justo, y dado que su condena era de cadena perpetua, no haría ninguna diferencia en su castigo. Estas muertes adicionales se tratarían por separado. Después del juicio, se realizaron varias investigaciones y auditorías a los pacientes de Shipman, y el veredicto abrumador fue que probablemente mató al menos a 236 de sus pacientes. La mayoría de estos fueron asesinados entre 1975 y 1998. Sin embargo, existía la posibilidad de que comenzara a asesinar a sus pacientes ya en 1971, poco después de obtener su licencia médica. Pero debido a la insuficiencia de pruebas y registros, esto nunca ha sido probado oficialmente. La mayoría de sus víctimas eran mujeres ancianas que vivían solas, pero también mató a hombres y su víctima confirmada más joven fue de hecho un hombre de 41 años. También se sospechaba que mató a Susie Garfield, de 4 años, en 1972, quien, a pesar de su grave enfermedad, murió repentinamente bajo el cuidado de Shipman, en el Hospital General de Pontefract. Se concluyó que todas sus víctimas murieron pacíficamente en la comodidad de sus propios hogares, excepto una a la que mató en su cirugía. Después de la muerte, siempre rechazó una autopsia e instó a las familias a cremar a sus seres queridos, aunque en algunas ocasiones esto no sucedió. Aunque no se cree que el dinero haya sido el motivo, se encontraron joyas valoradas en más de 10,000 libras en el garaje de la casa familiar. Joyas que Primrose se negaba a devolver. A diferencia de otros asesinos en serie, Shipman no parecía tener un motivo para su matanza masiva. Aunque se ha sugerido que no le gustaban las mujeres mayores, y pensaba que los ancianos en general eran una carga para el servicio de salud. Algunos creen que él representaba la muerte de su querida madre. Cualquiera que sea la razón, Shipman nunca la revelaría, y él y su familia, en particular su devota esposa Primrose, siempre creyeron que no era culpable, a pesar de las abrumadoras pruebas que demostraban que sí lo era. Durante su encarcelamiento, Shipman protestó su inocencia y nunca se disculpó ni mostró remordimiento por sus acciones. Su esposa lo visitaba tan a menudo como se le permitía, y la pareja intercambiaba numerosas cartas de amor. Según testigos, la pareja charlaba y se tomaba de las manos como adolescentes enamorados durante sus visitas. Tal era la devoción de Primrose por su esposo, que muchos se preguntaban si ella sabía sobre su asesinato. No hay evidencia que sugiera que ella estuviera al tanto de nada. De hecho, estaba tan cegada por su amor por él que se cree que había caído en una negación psicológica y era incapaz de aceptar su culpa. En junio de 2003, Shipman fue trasladado de la prisión de Durham a la prisión de Wakefield, una de las cárceles más notorias de Inglaterra, apodada la Mansión de los Monstruos, y alberga a algunos de los criminales más viles de Gran Bretaña. Harold Shipman creía ser demasiado bueno para ese lugar. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Shipman se ahorcó en su celda con sus sábanas.
Los tabloides británicos celebraron la muerte del hombre que apodaron Doctor Muerte. Pero para las familias de sus víctimas, esto parecía una salida fácil para él, un acto de cobardía que les privó de una explicación de por qué asesinó a sus seres queridos, y en un último giro calculado, se reveló que Shipman programó su suicidio para que su esposa recibiera el máximo pago de pensión de 100,000 libras. Si hubiera esperado hasta después de su 60º cumpleaños, esto se habría reducido drásticamente. Así que parece que hasta el final, Shipman tenía el control, y como lo había hecho con más de 250 personas, él eligió cuándo era el momento de morir. Aunque este documental no fue el más espeluznante, en muchos aspectos fue el más escalofriante. Reveló a un asesino silencioso, un asesino improbable, un hombre que era confiable y amado por aquellos que lo conocían, y que felizmente lo invitaban a sus hogares, totalmente inconscientes de que él tenía la intención de asesinarlos, incluso ofreciendo voluntariamente su brazo para que su asesino administrara su inyección fatal. Después de todo, ¿en quién confiar si ni en tu médico puedes?